Hoy estamos terminando esta serie sobre el libro de los Salmos. Por supuesto que no predicamos todos los Salmos, pero dedicamos 2 meses a exponer verdades sobre los Salmos. Y no es casualidad que terminemos el libro de los Salmos con un salmo que es y nos llama a la alabanza del Dios Supremo. No solamente que muchos salmos terminan de esa manera, sino que vemos que toda la historia termina de esa manera. Cuando todo esto termine, cuando llegue al final, como estaba recién esta letra, vamos a cantar "No soy yo, sino Cristo en mí". ¿Y acaso eso no es una forma de alabarlo? Con la ayuda de Dios vamos a estudiar esta mañana el Salmo 103, así que los invito a que lo tengan a mano. El Salmo 103 es el que más atributos divinos reúne. Y después del capítulo de Isaías 40, es uno de los pasajes que más destaca las perfecciones de Dios en toda la Biblia. Nos muestra que la alabanza está profundamente unida a la meditación en las misericordias de Dios. Tiene tantas conexiones con toda la palabra que sería directamente ridículo pensar que somos capaces de poder exponerlo todo. Vamos a dar nuestro mejor esfuerzo. Yo haré lo mío y los invito a que cada uno de ustedes den de su esfuerzo, pongamos atención a las verdades que este salmo tiene para enseñarnos hoy. Es probable que David, el rey David, el gran rey David, haya escrito este salmo en sus últimos años de vida, cuando una conciencia más aguda de su pecado le permitió valorar con mayor profundidad la grandeza del perdón. Su comprensión de la fragilidad de la vida sugiere 2 cosas. Por un lado, madurez, pero por otro lado, debilidad física. Y también una gratitud más dulce y reflexiva sobre la compasión divina. Este salmo nos revela la adoración reposada de alguien que ha caminado con Dios y ha aprendido a través de sus propias caídas cuán precioso es el perdón. Dice Spurgeon sobre este salmo: así como en los altos Alpes algunos picos se elevan por encima de todos los demás, así incluso entre los inspirados salmos hay alturas de canto que superan al resto. Este Salmo 103 siempre nos ha parecido el monte rosa de la divina cadena de montañas de alabanza. Es el monte más alto de los Alpes, brillando con una luz más rojiza que cualquiera de los demás. Es como el manzano entre los árboles del bosque, y su fruto dorado tiene un sabor como ningún fruto jamás da, a menos que haya madurado en pleno sol de la misericordia. Vamos a leer juntos el Salmo 3 esta mañana y vamos a rogarle a Dios, que lo inspiró, que nos permita ver sus bellezas. Leemos juntos. Le va a sonar conocido este salmo. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece.
Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos, que le sirven haciendo su voluntad. Bendigan al Señor ustedes todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y te ruego que abras nuestros ojos a poder creer en estas verdades. Soy consciente de que la sola lectura de tu palabra es capaz de traer esta mañana arrepentimiento por la obra de tu Espíritu Santo, y te ruego, Señor, que esta exposición sea simplemente el esfuerzo humano de glorificar a Cristo, a glorificar al autor de estas palabras y el que se debe llevar toda la gloria en esta mañana. Te alabamos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo estamos esta mañana? ¿Estamos agradecidos? ¿Sos agradecido? No se preocupen, pueden decirlo, no, ya no vamos a pasar de vuelta a la ofrenda, eso ya pasó. A mí me parece que somos todos muy agradecidos, al menos eso es lo que veo por todos lados. Gracias a la vida, gracias a mi vieja, gracias San Expedito por los milagros concedidos, gracias San Expedito, Jesús y Dios en una especie de trinidad diabólica, gracias Virgen de Satanudos, gracias difunta Correa y otros. ¿Colgaste alguna vez alguno de estos carteles en la calle? ¿No? Ninguno de nosotros, ilustres miembros, premiembros o fieles congregantes de Iglesia Bíblica La Gracia, andaríamos colgando estos ridículos carteles, ¿no? Pero ¿cómo vienen los cruces de calle de tus pensamientos? ¿Cómo está esta mañana la cartelería de tu corazón? Y cambia la situación, pero los carteles dicen las mismas cosas. A unas pocas cuadras de acá, en la vereda de un corazón, alguna que otra vez le anda queriendo colgar un cartel que después lo bajan rápido, lo cuelgan, lo bajan, lo cuelgan, lo bajan, y no vamos a dar nombres. Pero suele decir, gracias J por tener una familia tan hermosa. Casi a la vuelta de la manzana, en el mismo corazón, algunas veces también ven un cartel que lo cuelgan, lo sacan, lo cuelgan y lo sacan, que dice, esta casa se construye gracias a la buena organización de J. Pero no damos nombres. Supongo que J debe ser Gustavo o Andrés. ¿Qué pasó? ¿Te acordaste de algún cartel? Gracias a mí esta familia sale adelante. Gracias a mi paciencia mi matrimonio se ha sostenido. Gracias a mi oración mis hijos están en la iglesia. ¿Cuál es el problema con nuestra cartelería? ¿Acaso está mal ser agradecidos? Sí, la Biblia nos llama a ser agradecidos. Salmo 103 esta mañana nos llama a no olvidar a Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con ser agradecido? Bueno, tiene todo que ver. ¿Qué cosa es peor que no darle la alabanza a Dios por lo que ha hecho? Darle las gracias a algo o a alguien que no sea Dios. ¿Hay algo peor que no agradecer a Dios por lo que ha hecho? Sí, darle esas mismas gracias que Dios merece a otro que no lo ha hecho. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque debido a nuestra condición caída, el impulso natural, lo que sale de adentro nuestro, es olvidar a Dios y pasar por alto todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero el olvido nunca es neutral. Si yo me olvido de Dios rápidamente, con este corazón muy adorador, muy agradecedor, voy a poner otra cosa en el lugar de Dios. Por eso el sermón de hoy se titula No lo olvides.
para los que han leído la Biblia, que deseo que hayan sido todos, pero hoy hay amigos que nos visitan. Cuando leas los salmos, vas a ver que muchos salmos tienen una indicación de cómo se canta o cuál es la melodía que se debiera seguir para cantar ese salmo. La mayoría, si no todas esas melodías, hoy en día no las conocemos, pero están ahí porque justamente los músicos originales las usaban para seguir esos salmos. Entonces, por ejemplo, el cruel relato del sacrificio, de la crucifixión de Cristo en el Salmo 22, dice: cántese sobre la melodía de Sierva de la Aurora. Canciones de amor y de alabanza tan hermosa como el Salmo de 45 dice: cántese sobre la melodía de los lirios. Y otras, por ejemplo, sobre la melodía de la paloma en los robles distantes, que para nosotros quizás son conceptos que no podemos llegar a entender del todo. También está sobre no destruyas, Salmos 57, 59. Y yo estoy convencido de que si existiera una melodía ideal para este salmo, sería una melodía de no olvides. Si existiera una música que a nosotros nos ayudara a no olvidar, con las notas, con la combinación, con los instrumentos musicales que sea, esa sería la melodía sobre la cual debiéramos predicar, leer, orar o simplemente cantar el Salmo 103. ¿Y con qué estrofas? Con estos tres principales movimientos. No olvides sus beneficios en tu vida, no olvides su misericordia a los que le temen, y no olvides al Rey que gobierna sobre todo. Así dividimos el Salmo. Versículo 1 al 5, no olvides sus beneficios en tu vida. 6 al 18, no olvides su misericordia a los que le temen. Y 19 al 22, no olvides al Rey que gobierna sobre todo. Con una idea que atraviesa completamente el Salmo, y adivinen de qué se va a tratar. No debemos olvidar a Dios, porque en su misericordia Él nos colma de beneficios, se compadece de los que le temen y reina sobre todo. Empecemos con nuestro Salmo. No olvides sus beneficios en tu vida. Es destacado cómo el salmista vuelve a hablar consigo mismo. El sermón pasado, el salmista hablando consigo mismo. Hace 2 semanas, el salmista hablando consigo mismo. Alma mía, mi ser, bendice alma mía. Y luego le habla a su alma. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana tus enfermedades, el que rescata a la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Y a no ser que David esté loco, que está hablando solo, y sabemos que no lo está, él le habla a su alma y nos enseña a nosotros que la fe debe gobernar nuestras emociones y no es al revés. Nuestra fe, por eso la Biblia llama a que nosotros renovemos nuestro entendimiento. Nuestra fe debe gobernar nuestras emociones porque nuestras emociones son un peligro. Somos seres emocionales y esas emociones muchas veces nos juegan en contra y no nos dejan ver claramente el panorama que estamos viviendo. ¿Creemos en las verdades de Dios? Sí creemos en las verdades de Dios, pero luego, en las diversas situaciones de la vida, las olvidamos. Como cuando escuchamos el Salmo 1, medita en la palabra de día y noche. ¿Por qué? Porque si no se va a olvidar. Pero ¿por qué tanta insistencia en hablarse a sí mismo o en meditar? Es el problema que definimos al principio, porque por nuestra condición caída, el impulso natural es olvidarlo. Entonces debemos repetirnos una y otra vez las verdades que creemos. Dice el salmista: bendice alma mía al Señor. Y acá se nos plantea una duda, sobre todo si nos estás visitando, ¿no? ¿Podemos bendecir nosotros a Dios? Porque acá el Salmo dice claramente: bendice alma mía al Señor. Y cuando nosotros cantamos eso, nos estamos invitando los unos a los otros a bendecir al Señor. Pero eso es así. ¿No era al revés? La palabra original del hebreo, barak, es una sola. Tanto para cuando Dios bendice al hombre, para cuando el hombre trata de bendecir a Dios. Y no tiene significado una palabra en sí, sino que es una idea, que es conferir bienestar dentro de una relación. Pero es la misma palabra.
Cuando Dios bendice al hombre en una dirección descendente, Él otorga favor, da vida, concede perdón, colma de bien, plenitud, muestra misericordia. Y por supuesto, porque si no sería el más grande hereje esta mañana, que cuando el hombre bendice a Dios, claramente no hace nada de eso. En una dirección ascendente, reconoce el hombre el carácter y las obras de Dios. Alaba con gratitud, exalta por medio de la palabra, proclama su agradecimiento y asombro. En resumen, cuando el Señor nos bendice, examina nuestras necesidades y responde a ellas. Cuando nosotros bendecimos al Señor, examinamos sus excelencias y respondemos a ellas. Dios bendice dando y el hombre bendice reconociendo lo que Dios le ha dado en una relación de bendición. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque ya sabemos que tenemos que hacerlo. ¿Cómo podemos bendecir a Dios de una forma que Él sea bendecido? ¿Será repasar los atributos de Dios? ¿Será aprendernos versículos de memoria? ¿Será cantar canciones teológicamente correctas y entonces automáticamente Dios es bendecido? ¿Qué les parece esta oración? Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Amén. ¿Está bien esa oración? ¿Dice cosas que son verdaderas? No hay mentiras en esa oración. ¿Saben cómo Jesús respondió esa oración? Hipócritas. No lo invento yo, está en Mateo 22. Algunos discípulos de los fariseos se juntan con los herodianos y vienen a alabar al maestro. Y la respuesta de Jesús es hipócritas. ¿Por qué? Suena raro, ¿no? ¿No es acaso que Jesús no echa fuera a aquellos que vienen a Él? La respuesta a esta pregunta que nos estamos haciendo la da el mismo Jesús. En Mateo 15, ¿y saben cómo inicia Mateo 15 este pasaje que vamos a leer? Con la misma conclusión. Mateo 15, 7. Hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto. La verdadera alabanza a Dios se basa tanto en las verdades que podamos declarar, son fundamentales, como en la actitud con la que nos acercamos a Él. Por eso el salmista más adelante nos va a plantear la necesidad fundamental de un temor reverencial de todos aquellos que deseen acercarse a bendecir a Dios. Bendiga todo mi ser su santo nombre. El salmista sube la apuesta. Bendiga a Dios, bendice mi alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿A qué les hace recordar esta frase, todo mi ser su santo nombre? Bueno, el salmista está empapado de las verdades del pacto cuando escribe este salmo. Y Deuteronomio 6, 4 al 5, estuvimos leyendo parte de ese pasaje hoy. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. El salmista está exhortando a su propia alma a bendecir a Dios y le ordena que haga de una manera especial, como él ha sido llamado a hacerlo. No quiere ser innovador, llamando a que todo su ser bendiga el nombre de Dios, sino que quiere obedecer a la ley de Dios. Suena bien, ¿no? Que tu conciencia bendiga al Señor con fidelidad inquebrantable, como dice un comentarista, que tu juicio lo bendiga con decisiones conforme a su palabra, que tu imaginación lo bendiga con meditaciones puras y santas. Y una frase larguísima. Suena súper bien. Suena muy bien, pero quizás nuestro diario vivir, nuestro lunes, martes, miércoles, nos hace recordar que esa no es la realidad de nuestra vida. Nuestra realidad caída, nuestro pecado,
nos complica, nubla nuestro entendimiento y nos hace olvidar a nuestro Dios. En este momento el salmista nos alerta sobre un problema real, que es el problema de olvidar, justamente lo que nos lleva a no poder bendecir a Dios, que nuestra alma no pueda bendecir a Dios porque simplemente lo olvidamos. ¿Cuál es el problema con olvidar? ¿Quién acaso no se olvida? Yo, no se olvida de muchísimas cosas. ¿Cuán grave puede ser un simple olvido? Bueno, si olvidar a Dios no fuese una trampa mortal, entonces no tendría ningún sentido esta gravísima advertencia de Deuteronomio 8. Se las voy a compartir de forma resumida. Fíjese cómo arranca, Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidar. No hay vueltas. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, bienestar, ¿no? Entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios. No sea que digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza me han producido esta riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. Y una advertencia, pero sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra ustedes hoy que ciertamente perecerán. No hay metáforas. No te olvides porque perecerás. ¿Cómo podríamos ejemplificar cómo se ve en una vida el olvidar a Dios? Hay una mujer que se está comportando de una manera escandalosa. Ha quebrantado su pacto matrimonial. Ha sido infiel. Ha abandonado su hogar y corrido tras sus amantes. Y Dios quiso que su pecado, gravísimo pecado, quedara registrado para siempre en las Escrituras. Sin lugar a dudas, algo tenemos que aprender de esta mujer. En el libro de Oseas, y esto es una ilustración de cómo se ve el olvido de Dios, en el libro de Oseas el profeta describe el pecado y el engaño profundo en el corazón de su esposa, Gomer. Ella no solo se fue tras otros hombres, sino que ignora que es el mismo Oseas quien está proveyendo todo lo que tiene. Ella abandona su hogar, abandona a su esposo, se va tras sus amantes e ignora que todo lo que sigue disfrutando en esa vida se lo sigue dando su esposo Oseas. Atribuye a sus amantes los bienes que en realidad provienen de su esposo. Es una de las escenas más tristes, seguramente, y desgarradoras de toda la profecía de Oseas. Escuchen algunos fragmentos de Oseas hablando sobre su esposa. Pues su madre se prostituyó. La que los concibió se deshonra porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el vino nuevo y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Y nuevamente una advertencia. Devastaré sus vides y sus higueras, de las cuales decía ella, son la paga que mis amantes me han dado. La castigaré por los días de los Baales, cuando ella les ofrecía sacrificios y se adornaba con sus zarcillos y joyas, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí. Qué desastre Gomer, ¿no? Aplicación para los cristianos. No ser como Gomer. Pero es tarde, porque no somos mejores que ella. Ahora, ¿qué tiene que ver el pecado de Gomer con el Salmo 103? Bueno, Dios utiliza esta infidelidad para ilustrar de una manera sumamente dolorosa cómo el pueblo lo ha olvidado. La historia de Gomer no es acerca de Gomer, es acerca de cómo el pueblo de Dios ha olvidado a Dios, siendo infiel con otros falsos dioses.
Lo llamativo del relato de infidelidad y olvido de Gomer es que justamente no apunta a Gomer, sino al mismísimo pueblo de Dios. Y también nos apunta a nosotros cómo podemos fácilmente cometer adulterio espiritual, asumiendo que el bien que disfrutamos no proviene de Él. ¿Vieron cómo se empieza a cerrar todo con la cartelería de nuestro corazón? Dirigiendo nuestra gratitud y alabanza en una dirección equivocada. Si no es Dios, es equivocada. Ser agradecidos no sirve de nada cuando no estamos llevando nuestro agradecimiento a quien nos ha dado todo. Ahora, ¿saben qué es lo más increíble de este pasaje? Lo más increíble no es la infidelidad de Gomer, lo más increíble no es la infidelidad del pueblo de Dios. Lo más maravilloso es ver cómo Dios sigue siendo fiel a pesar de la infidelidad de su pueblo. Él le seguía proveyendo, como Oseas a Gomer, como Dios a su pueblo. Él simplemente no puede dejar de ser Dios. Si somos infieles, Él permanece fiel, dice 2 Timoteo, pues no puede negarse a sí mismo, Dios no puede dejar de ser Dios. No somos reyes, no somos salmistas destacados, pero hay algo que sí compartimos plenamente con el rey David. Somos incapaces de bendecir al Señor con todo nuestro ser y muy a menudo terminamos olvidando sus beneficios en nuestra vida, terminamos siendo infieles al Dios que nos dio todo. Olvidar a Dios nunca, nunca, nunca es neutral e inevitablemente nos llevará a sustituirlo. Nuestro agradecido corazón siempre encontrará destinatarios de nuestra alabanza, aunque no sean los correctos. ¿Qué debemos hacer entonces con este mandato de bendecir a Dios con toda nuestra alma? ¿Para qué está este salmo en el Salterio? ¿Quién podría obedecerlo de manera plena? Solo como un adelanto, fíjense cómo inicia el versículo 3. Él. Estoy spoileando porque la respuesta a quién podría cumplirlo es Él. Pero ahora vamos a ver las bendiciones personales que el salmista destaca en su vida y aquellas que el cual él mismo se exhorta, no lo olvides. El salmista eleva su voz y nos deja ver en un rápido pantallazo cómo ha sido su vida, ¿no? Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana, el que rescata, el que corona, el que colma de bienes tus años. Por un lado, David nos permite ver cómo fueron sus años considerando su propio desempeño. Iniquidad, enfermedad y fosas en las cuales cae una y otra vez. Pero a la vez nos deja ver de una forma tan vívida cómo ha experimentado los beneficios de Dios en su vida. El perdón de sus iniquidades como el abanderado de todas las bendiciones y escoltado de una manera gloriosa por aquellos beneficios que han revelado al salmista la dimensión de las misericordias del Señor. Sanidad, rescate, bondad, compasión, longevidad y fuerza. Todo el bien que pudiéramos gozar en esta vida viene indefectiblemente de Dios. No te engañes. Si estás disfrutando de la vida esta mañana, si tenés ropa, si comiste, todo nuestro bien viene de Dios. Toda buena dádiva, dice Santiago 1, y todo don perfecto viene de lo alto. El salmista está inspirado por Dios y no solo nos da una lista de bendiciones que ha recibido, sino que hace un fuerte hincapié en quién es el que le ha dado todo eso. ¿Se acuerdan del pasaje que leímos al comienzo? Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades, y escuchen cómo lo dice, que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no cavaste, y cisternas cavadas que tú no cosa que no llegaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor. Temerás solo al Señor.
porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso. Dios no comparte su gloria, su agradecimiento, su alabanza, sus bendiciones con nadie. ¿Qué cosa peor que no darle las gracias a Dios por lo que ha hecho? Darle las gracias a otro. Ahora el salmista cambia el foco de su canto. Estuvo hablándole a su alma, exhortando a su alma, dándole motivos por los cuales su alma no debe olvidar a Dios y debe buscar bendecir al Señor con toda su fuerza. Ahora es como si el salmista estuviera subiendo el volumen y va a llamar a todo el pueblo de Dios a su canto. No olvides su misericordia hacia los que le temen. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. Versículo 6. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira, grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Qué preciosas palabras que el salmista usa en este salmo. Pero ¿de dónde saca? ¿Es inspirado por Dios? Por supuesto que es inspirado por Dios. Dios está llevando al salmista a escribir, pero por supuesto que el salmista tiene emociones y sobre todo tiene información en su cabeza. David no está describiendo una experiencia subjetiva. A ver qué puedo decir. Bueno, Dios es clemente. No. David está recordando la información que conoce. Está predicando el carácter de Dios revelado en el pacto con su pueblo en el desierto. Está tomando la teología del monte Sinaí y la transforma en alabanza. El Señor hace justicia y juicios a favor de los oprimidos. Recuerda lo que dice Éxodo 23. No pervertirás el derecho de tu hermano menesteroso, dice Dios. No oprimirás al extranjero, porque yo no absolveré al culpable. David está recordando cómo el Dios del pacto se comprometió legalmente a defender al vulnerable. Luego dice, a Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. David alaba a Dios por cómo se reveló a su pueblo. Israel mismo oyó a Dios desde el fuego en el monte. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Esta es una cita textual de cuando en Éxodo 34 Dios se deja contemplar por Moisés. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Escena que viene exactamente después de que el pueblo de Dios olvida a Dios y se construye un becerro de oro, con sus zarcillos de oro, con el buril. Y es como si Dios le dijera: zarcillos que tú no conseguiste, porque en el Éxodo Dios le dice: yo les voy a dar gracia frente a los ojos de los egipcios para que ellos les den sus joyas. Y ahora el pueblo de Dios toma esas joyas, se las agradece al becerro de oro y dice: este es tu Dios. No luchará con nosotros para siempre, trae consuelo David, recordando el pacto. ¿Se acuerda de Levítico 26, por ejemplo? No los desecharé ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos. Claro, no por nosotros, sino porque Dios no puede quebrantar su pacto. Paul Washer dice: nuestra capacidad de adorar a Dios de una manera que le agrada depende de nuestro conocimiento de las Escrituras. No es solo por nuestro conocimiento de las Escrituras, porque es lo que estamos viendo, nuestra incapacidad, pero sí es fundamental que conozcamos las Escrituras para poder alabarlo a Dios de una manera que corresponda. El texto no nos detalla una experiencia aislada del salmista, para nada. Es teología del pacto convertida en un himno. Dice: no olvides las misericordias a los que le temen. Y es ahora donde el salmista va a hacer hincapié en la maldad del pueblo y en la misericordia recibida. Versículo 10. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Ahora, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿Eso está bien? ¿Acaso esta afirmación no se termina contradiciendo con el versículo 6 que dice que el Señor hace justicia
Quizás hemos encontrado el talón de Aquiles de la verdad bíblica y hemos esta mañana encontrado el fin del cristianismo. Porque acá dice claramente que no nos ha tratado como tendría que tratarnos, y 2 versículos antes dice que Él es justo. ¿Acaso la Biblia está mintiendo? ¿Cómo puede David escribir estas palabras siendo plenamente consciente de su necesidad constante de ofrecer sacrificios por el pecado? Dice, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Pero David mismo está viendo que están matando corderos, están matando bueyes, los siguen sacrificando. Evidente, el salmista no está poniendo su esperanza final en los sacrificios de animales. Los salmos están llenos de profecía y acá David está profetizando de algo mayor que los sacrificios de animales. A través de esas sombras que ellos tenían, está mirando más allá. Sus palabras nos conducen al sacrificio perfecto y definitivo de Cristo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿Por qué? Porque el Padre trató a Cristo según nuestros pecados y le ha pagado a Cristo conforme a nuestras iniquidades. Entonces, tranquilo, Dios es justo, el versículo 6 no ha sido destruido. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. ¿Por qué? Porque todo lo que el Señor alejó de nosotros, nuestras transgresiones y nuestras iniquidades, es lo que las acercó y las puso sobre Cristo en la cruz. Tranquilo, la Biblia sigue siendo verdad. Y saben, esta parte es gloriosa. ¿Saben qué parte cayó finalmente sobre nosotros? De todísimo lo que merecíamos, todo el mal que merecíamos, ¿sabe qué parte cayó sobre nosotros? Su misericordia. Por eso en este segundo apartado, en esta segunda estrofa del himno, somos alertados a nunca olvidar su misericordia hacia los que le temen. Veamos un poco más todavía en profundidad cómo luce esa misericordia para los que le temen. Versículo 13, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. ¿Qué cosa mejor podríamos esperar que la compasión de Dios? Si sabemos que somos solo polvo y con claras tendencias naturales, encima un polvo malo, con claras tendencias naturales a olvidar a Dios, lo mejor que podemos esperar definitivamente es que Dios se compadezca de nosotros. Ahora, ¿es la compasión de Dios para cualquier persona, absolutamente para cualquier persona? Bueno, no, porque eso no es lo que dice el Salmo. El Salmo deja bien en claro que Él se compadece de aquellos que le temen. Y acá está la clave de nuestra relación con Dios. El Salmo nos coloca en el lugar que realmente nos corresponde y el que más nos conviene, temer a Dios. El Señor favorece a los que le temen, dice el Salmo 147. ¿Y qué es temer a Dios? Si esta mañana nos estás visitando y no tenés idea de lo que estoy predicando, pero sabés que el temor a Dios es lo que necesitas para poder descansar en su misericordia. Bueno, hay una muy buena ilustración que es el pueblo de Dios saliendo de la tierra de Egipto, fueron esclavos, se enfrentan al mar, se desesperan porque piensan que van a morir, Dios abre el mar, pasan en seco, y cuando pasan en seco, Éxodo 14:30. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios. Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, escuchen esto, se llenaron de temor reverente, entonces pusieron su fe en el Señor. Temer a Dios no se trata de tenerle miedo, sino de mostrar una santa reverencia que nos conduzca a confiar en Él. Temer a Dios no se trata de tenerle miedo, sino que se trata de mostrar una santa reverencia que nos conduzca a confiar en Él.
El miedo nos aparta. Una reverencia santa nos conduce y nos acerca a Él. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo, versículo 14. Dios no nos olvida, aunque seamos tan insignificantes como el polvo. Nosotros sí olvidamos al Dios creador de todas las cosas. Y Dios, aunque somos insignificantes como el polvo, y eso es un halago, no te estoy tirando abajo, es un halago esta mañana, Él no se olvida de nosotros. Nosotros olvidamos a aquel que nos formó del polvo, nos dio aliento de vida y nos ha sostenido en su misericordia cada simple segundo de nuestra existencia. Y a cambio, ¿qué obtenemos? Él se compadece de nosotros y no nos olvida. Dios sabe y se acuerda, dice. ¿Por qué repetiría 2 veces? No, sabe y se acuerda. Bueno, porque Él sabe que estamos hechos de polvo, porque Él mismo nos hizo y se acuerda, porque Él se acuerda perfectamente la cantidad, la composición química exacta, la mezcla de polvo que utilizó para formarnos a nosotros. Él mismo nos hizo. Nadie nos conoce mejor que Él. Si a alguien nos conviene temer, es al Dios que nos formó y nos conoce mejor que nadie. Él sabe de qué estamos hechos, conoce nuestra fragilidad y lejos de despreciarnos, yo me despreciaría, pero Él, lejos de despreciarnos, se compadece de nosotros. Y ahora viene dentro del himno, para glorificar a Dios, un himno del hombre, que no nos deja bien parados, nos deja donde tenemos que estar. El hombre como la hierba son sus días. Una poesía hermosa. Como la flor del campo así florece. Cuando el viento pasa sobre ella deja de ser y su lugar ya no la reconoce. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen y su justicia para los hijos de los hijos. Por alguna razón, a medida de que vamos envejeciendo, se nos hace un poco más fácil entender estos versos del Salmo, ¿sí? Que somos como la hierba, nuestros días van pasando. Con el pasar de los años vamos teniendo cada vez una mayor convicción de que ciertamente esta vida es corta. Año tras año nuestro cuerpo, fiel testigo sobre la realidad de la fragilidad de nuestra existencia, nos testifica: sos frágil, sos débil. Y cada vez va siendo más claro el Salmo 90 sobre los años de nuestra vida. Pronto desaparecen y volamos. No estoy diciendo que nos volvemos nostálgicos. Esto no apunta, nos vamos a morir. Simplemente vamos comprobando en carne propia la realidad de que, como la hierba son nuestros días, es una verdad bíblica. Cuán inmenso es el contraste entre la flor que pronto se marchita y la eterna misericordia del Señor. Y hoy, gracias a Dios, hay muchos jóvenes, muchos niños escuchándonos, incluso algunos que todavía están dudando si dibujan o escuchan. En algún momento hacemos ese cambio, si sigo con los cochecitos o ya escucho el sermón. A ustedes les quiero hablar, que están floreciendo. Puede ser que esta mañana me estés escuchando y no te parezca tan fascinante el Salmo 103. Quizás no es tan destacado meditar en Dios y todos sus beneficios. Quizás piense que sos demasiado joven, sos muy chiquito para preocuparte por las misericordias para aquellos que le temen. Quizás te parece que el Salmo 103 o incluso la prédica es algo para los adultos. Esta vida nos puede parecer fascinante y realmente muchas veces lo es. Como la flor del campo así florecemos, porque florecemos. Pero yo te puedo asegurar que incluso las flores más hermosas y los pastos más verdes y vigorosos, tarde o temprano, irán perdiendo de a poco su fuerza y esplendor, y como dice el Salmo, y cuando el viento pase sobre ellos simplemente dejarán de ser. Si sos joven, sos un niño, mirá a tu alrededor
los hermanos más adultos, ancianos, que han vivido muchos más años que vos. Y ellos te van a poder decir que hace un soplo, un simple soplo atrás, eran como vos. Las personas más adultas en este salón te pueden decir que hace un soplo estaban ahí, decidiendo si leían, si jugaban o si ya escuchaban el sermón en el culto. Probablemente con sus papás diciéndole, escuchá. Pero este no es un mensaje fatalista de lo limitada que es la vida humana, sino por el contrario. Es una proclamación de la eterna e inagotable misericordia de Dios para los que confían en Él. Porque el llamado no es a morirse, el llamado es a confiar en Dios y disfrutar de su eterna misericordia. Si no sabes cómo orar esta mañana y sos niño o sos adulto, no importa, podés hacer tuyas las palabras del Salmo 39. Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. La vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. ¿Y cómo termina diciendo? Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Tengas la edad que tengas, y esto es algo fabuloso de estar en el culto y escuchar el Evangelio. Hay comidas que vos no podés tomar cuando sos chico, comidas que no podés comer. Hay bebidas que no podés tomar. Incluso hay películas que no podés ver. Hay textos que quizás tampoco podés leer cuando sos chico. Pero el Evangelio es ATP, es apto para todo público. No hay nadie que no debiera estar expuesto a las verdades, todas, sin tapar ninguna, del Evangelio. Este es nuestro consuelo. Frente a nuestra corta y frágil existencia de pastos, y a pesar de nuestra tendencia natural a olvidar las bondades de Dios, su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, o sea, los que confían en Él. Aquellos que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos, aunque a veces se olviden. El salmista llega a un clímax de descripciones tan profundas sobre las bendiciones de Dios que no encuentra otra opción que irrumpir en la proclamación universal de la gloria de Dios. Le ha hablado a su alma: alma, no olvides, bendice al Señor, todo mi ser bendiga su santo nombre. ¿Por qué? Por esto, porque Él es el que hizo esto, que me rescata, que me perdona, que me da vida, que me da fuerza. Sigue el salmista. Ahora llama al pueblo y para mostrar su misericordia, no del salmista, la misericordia de Dios para todos aquellos que le temen. Y empieza a nombrar, somos solo pasto, somos unas flores bellísimas cuando florece, pero pasa, rápidamente pasamos. Pero su misericordia es de la eternidad hasta la eternidad. Él no nos ha tratado como nosotros merecíamos, y luego bien lo explicamos por qué, porque ha tratado a otro, evidentemente. Y nosotros hoy lo sabemos, ha tratado a Cristo como nosotros lo merecíamos. Y ha puesto cerca de Él lo que puso lejos nuestro. Y lo cantamos a veces, sacó nuestras iniquidades, así como el oriente del occidente, así Jesús llevó todas nuestras cargas y las separó de nosotros para ponerlas sobre Él. No es posible, entonces, tener una revelación tan profunda de los atributos de Dios, de las bendiciones de Dios, de las misericordias de Dios, de la compasión de Dios, y quedarse simplemente callado. Ah, bueno, está bien. Es imposible que nuestros ojos sean abiertos a un conocimiento tan magnífico y que respondamos con indiferencia. Perdón, sanidad, rescate, bondad, compasión, renuevo, justicia, revelación, clemencia, paciencia, misericordia, solo por nombrar algunos. Lo que inicia como una alabanza considerando las bendiciones personales, luego sube el volumen a un himno de las misericordias eternas para aquellos que temen al Señor y finalmente irrumpe en un poderoso llamado para que toda la creación venga a bendecir el nombre del Señor. Dice Spurgeon, así ha cantado el dulce cantor los variados atributos del Señor, tal como se ven en la naturaleza, la gracia y la providencia. Y ahora reúne todas sus energías para un estallido final de adoración, en el que quiere que todos se unan, ya que todos son súbditos
del gran rey. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto. No olvides al rey que gobierna sobre todo. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Así arranca esta última estrofa de este canto glorioso. Y no debemos olvidar algo. El que está haciendo esta afirmación es el más grande y poderoso rey que ha tenido Israel. Conquistador. De hecho, Dios le prohíbe construir un templo por la cantidad de sangre que ha derramado. ¿Somos conscientes de eso? ¿Quién es David? En la posición que Dios ha puesto a David, lo que le ha permitido hacer a David, incluso David en los años antes de su muerte, provee para la construcción del templo, de una forma en cantidades que nosotros ni siquiera en nuestra mente podemos imaginar. Y él está diciendo, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. ¿Qué estás haciendo, David? Vas a perder autoridad. Este pasaje es sumamente contracultural, así como el Salmo 23. ¿Por qué hablaría del pastor? Bueno, ¿por qué hablaría del rey? Porque David sabe qué posición le corresponde. Presenta al rey no como un legislador supremo, sino como primer sometido a la palabra de Dios. David sabe que Dios lo ha puesto en el trono y en ese lugar de honor y privilegio, todos los días de su vida debe aprender a temer al rey que gobierna sobre todo. No porque lo diga yo, sino porque este justamente es el recordatorio para cualquiera que iba a ser rey sobre Israel. Dice Deuteronomio, y sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando de un rey, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, tomada de la que está delante de los sacerdotes levitas, lo tendrá consigo, y que dice, para que aprenda a temer al Señor su Dios. La tarea principal de David cada día es aprender a temer al Señor su Dios. Y eso es lo que lo ubica, que después de semejante alabanza, él reconozca, el Señor reina sobre todo. Y estos tres últimos versículos del Salmo nos revelan la profundidad de la grandeza y el dominio de Dios, como si fuera un canto trinitario. A un Dios trino, David ofrece y hace una invitación de una alabanza trina. Ustedes sus ángeles, ustedes sus ejércitos y ustedes todas sus obras. Nadie está fuera de la invitación a la alabanza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es digno de toda la alabanza y toda la adoración y Él no comparte su gloria con nadie. El salmista convoca a seres celestiales para que se unan al coro sabiendo que ellos jamás podrían negarse. Ellos han sido creados para alabar a Dios. Algo llamativo es que no necesitan de la misericordia de Dios como nosotros, esos ángeles. No comprenden el alcance del perdón o el consuelo de la gracia, pero sin embargo, jamás se negarían a este solemne llamado porque fueron creados para adorar a Dios sin cesar. Como lo dice Nehemías 9, tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, y termina, y el ejército de los cielos se postra ante ti. El salmista ha empezado su canto hablándole a su alma, invitando al pueblo, destacando las bondades de Dios y llamando a todo el universo a la proclamación de las grandezas del Señor, para luego finalizar recordando a la parte más débil de todo el Salmo. Bendice, alma mía, al Señor. Termina el salmista de una forma solemne, bendice, alma mía, al Señor. El canto de David finalmente vuelve a donde empezó todo, a su alma. El Salmo 103 esta mañana nos revela que debido a nuestra condición caída, el impulso natural, nuestra carne naturalmente quiere olvidar a Dios y llevar todas esas alabanzas y toda nuestra gratitud a algo que no es Dios, sea cual sea el cartel que hayas colgado en tu corazón. Fuimos creados para alabar. En lo más profundo de nuestro ser somos criaturas adoradoras. Y eso no es un defecto, sino parte del diseño de Dios. El problema no es que adoremos, sino a quién
adoramos? ¿A quién llevamos nuestra gratitud y nuestra alabanza? Por eso, este salmo es atravesado con la idea que no debemos olvidar a Dios, con el llamado. No debemos olvidar a Dios porque en su misericordia Él nos colma de beneficios, se compadece de los que temen y reina sobre todo. Ahora, seamos honestos. Nadie acá cumple perfectamente el Salmo 103. Nadie. ¿Quién no ha olvidado los beneficios de Dios? ¿Quién ha bendecido a Dios con todo su ser, en todo momento? ¿Quién ha vivido siempre consciente de su misericordia? Nadie. Ninguno de nosotros, ni siquiera el rey David. El salmista, el mismo salmista que dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, es el mismo que actuó como si Dios no estuviera mirando, cayó en pecado grave, endureció su corazón por un tiempo, olvidando, y necesitó que un profeta lo confrontara. Claramente nuestro consuelo esta mañana no puede estar en David. Pero este no es el salmo de un hombre perfecto. Es el salmo de un hombre perdonado que apunta a un hombre perfecto. Si nosotros leyéramos el Salmo 103 considerando las grandezas de David, entonces seríamos los más miserables esta mañana, porque no hay grandeza en David. De hecho, cuando termina toda su alabanza, él dice, el Señor reina en su trono. Porque no es el salmo de un hombre perfecto, es el salmo de un hombre perdonado que apunta a un hombre perfecto. Y ese hombre perfecto es Jesús. Porque Jesús es el único que nunca dejó de bendecir a Dios. Es el único que nunca dejó de confiar en Dios. Es el único que nunca actuó como si Dios no existiera. Dice en Juan 5, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Él vivió en comunión perfecta. No estoy solo porque el Padre está conmigo. Nunca dejó de agradecer. Ni siquiera cuando estaba a punto de morir. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, salió. Para nosotros es habiendo dado gracias es como amén, amén. Pero fíjese que a la luz del Salmo 103, él toma la copa y agradece por tomar la copa. O sea, ni en la situación más oscura de todo su paso terrenal, Jesús deja de agradecer. Por eso sí, él es el hombre perfecto al cual apunta el Salmo 103. Nunca olvidó al Padre y sobre todas las cosas bendijo al Padre en obediencia absoluta. ¿Y cómo lo sabemos? Primero porque el mismo Padre dio garantías de que Él se agradaba. Y también porque en Juan 8, por ejemplo, dice, yo siempre hago lo que le agrada. Esta es la declaración más perfecta del cumplimiento del Salmo 103. Donde el salmista se exhorta a bendecir, recordar y obedecer, Cristo lo hace perfectamente y siempre. Y paradójicamente, el único que nunca olvidó a Dios, Cristo, fue el que en la cruz experimenta el abandono para que nosotros, los que tantas veces olvidamos, nunca seamos olvidados por Dios. El Salmo 103 nos recuerda algo profundamente consolador a los cristianos. Dios sabe que somos propensos a olvidar. Conoce nuestra fragilidad, nuestra distracción, nuestra tendencia a enfriarnos. Y aquí está el consuelo. Dios no está en contra de los que luchamos con el olvido. No desprecia al creyente débil que no siempre bendice como debiera, o nunca bendice como debiera. No rechaza al que es imperfecto en su adoración. Él sabe de qué estamos hechos. Recuerda que somos polvo. Y precisamente por eso su misericordia no se agota, sino que se renueva sobre los que le temen. Por eso si en esta mañana te sentís un fracaso, porque puede ser, por haber olvidado a Dios, porque tus frutos muestran en la semana que olvidás a Dios y no lo bendecís como Él merece, el Salmo 103 no te aplasta, no está puesto para matarte, está puesto para consolarte en Cristo. El Dios que nos llama a recordar es el mismo Dios que jamás se olvida de nosotros.
Y pensá en esto, el antídoto para el olvido es la meditación constante. Necesitamos leer, estudiar, meditar y orar la palabra de Dios. Si no, lo vamos a olvidar. Como claramente lo has olvidado, descansá en aquel que jamás te olvidó. Y por supuesto, revisá más seguido esos carteles que andás colgando de tiempo en tiempo en tu corazón. Si no estás en Cristo esta mañana, necesito advertirte que estás en una posición fatal para tu alma. Y a diferencia del salmista, es tu alma la que te está gritando a vos que estás yendo a una condenación eterna. La Biblia dice que estás junto a aquellos ingratos que quieren robarle la gloria a Dios, como dice Romanos 1. No lo honraron como a Dios ni le dieron gracias. Se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Puede ser que estés disfrutando de las bendiciones de Dios porque Dios nos bendice a todos. Incluso Gomer disfrutaba de las bendiciones de Dios. Incluso puede ser que estés viendo cómo tu vida florece. Pero tarde o temprano soplará el viento de la muerte y deberás enfrentar a tu Creador. Es muy probable que compartas con el rey David muchas más cosas de las que pensabas. Iniquidad, enfermedad y fosas en las cuales caes una y otra vez. Lo maravilloso es que también puedes compartir con el salmista el beneficio supremo que solo pudo recibir de Dios. El perdón de tus pecados como el abanderado de todas las bendiciones que puedes gozar de Dios. El Salmo 103 sigue vigente para todos aquellos que se acercan temerosos buscando las misericordias de Dios. Vení a Cristo hoy. Arrepentite de haber olvidado a tu Creador y pedirle que te salve. Vas a encontrar compasión, vas a encontrar misericordia en los brazos del Señor. Aprovechemos este tiempo que vamos a tener ahora de unos minutos en silencio para orar, para meditar en el sermón y confesar nuestro pecado. Sin duda, todos hemos olvidado de una u otra manera cada beneficio que Dios nos ha dado y claramente no lo hemos bendecido con todo nuestro ser. Eso seguro, y tenemos razones más que suficientes para confesar nuestros pecados. Pero tengamos paz esta mañana, porque si estamos en Cristo, el Salmo 103 no nos condena. Nos recuerda que nuestro Padre amoroso se compadece de nosotros. Y una forma práctica de no olvidar es recordando sus beneficios. Y eso es lo que vamos a hacer en unos minutos. Vamos a recordar juntos el máximo beneficio en nuestro favor, el sacrificio de Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Oremos y meditemos en la palabra de Dios. Señor, confesamos esta mañana nuestros pecados porque vemos que tanto te hemos fallado. Muchas veces nos creemos grandes cosas porque nuestra vida florece y nos sentimos fuertes y vigorosos, pero tu palabra de una forma tan amorosa nos advierte esta mañana: cuidado, que todo esto pasa pronto. Ayúdanos a arrepentirnos de una forma genuina de las veces que colgamos cartel tras cartel agradeciéndonos a nosotros o agradeciéndole a cualquier otro que no sea el único Dios que merece toda nuestra gratitud. Ayúdanos, Señor, a no olvidar los beneficios en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no olvidar tu misericordia hacia los que te temen. Y ayúdanos, Señor, a nunca olvidar al Rey que gobierna sobre todo y que Cristo, como el varón perfecto del Salmo 103, sea glorificado en medio de tu iglesia. Meditamos juntos. Amén.